En el silencio de las páginas de la Biblia, escondida entre nombres que resuenan con fuerza a lo largo de los siglos, existe una mujer casi invisible, de quien pocos recuerdan o conocen. Una mujer cuyo papel, aunque discreto, moldeó significativamente el destino de Israel, dando origen a dos tribus esenciales para el pueblo escogido por Dios. Su nombre es Asenat, esposa del famoso José, el gobernador egipcio cuya historia, marcada por el sufrimiento, la fe y la redención, es ampliamente conocida y reverenciada. Es curioso notar que, mientras José ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, su esposa permanece en la sombra, prácticamente olvidada por las generaciones que vinieron después. La Biblia la menciona pocas veces, casi como un detalle secundario. Aún así, ese detalle despierta preguntas profundas, especialmente sobre quién fue realmente esta figura femenina tan relevante, pero tan silenciosamente retratada en las Escrituras. Para comenzar a entender mejor a este personaje enigmático, es necesario percibir el intrigante contraste entre la importancia real de Asenat y la escasez de detalles sobre ella. No fue simplemente una esposa común, sino alguien directamente ligada a la promesa de Dios hecha a Abraham, que determinó la existencia y el futuro de Israel. De hecho, la historia bíblica destaca que, a través de Asenat, nacieron Manasés y Efraín, dos hijos cuya importancia trascendió su propia época, proyectándolos al centro de las bendiciones patriarcales y al liderazgo del pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué un papel tan significativo no generó más menciones o registros bíblicos? ¿Por qué la historia prefirió mantenerla discretamente en los bastidores, dejando a generaciones de lectores curiosos sobre su vida y sus creencias personales? Las respuestas quizás no estén plenamente claras en las Escrituras, pero existen antiguas tradiciones, interpretaciones judías e incluso textos apócrifos que arrojan algo de luz sobre esta mujer olvidada. Mientras nos sumergimos en esta fascinante historia, debemos recordar que no siempre los personajes centrales son los únicos responsables de las grandes transformaciones. A veces son precisamente aquellos que pasan desapercibidos quienes llevan consigo el peso de los cambios más significativos. Asenat fue exactamente así, silenciosa, discreta, pero determinante. ¿Quién era en definitiva esta mujer misteriosa que, saliendo de las sombras de la historia, se convirtió en una figura esencial para la formación espiritual y física de Israel? Para comprender quién fue, necesitamos regresar a José y a Egipto, donde todo comenzó. Según el libro de Génesis, José era aún muy joven cuando fue llevado como esclavo a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Allí terminó en la casa de Potifar, un alto oficial del faraón. Rápidamente, José comenzó a destacar, no solo por su increíble capacidad de administración, sino especialmente por su honestidad e integridad moral. Sin embargo, sufrió una gran injusticia cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente, lo que provocó que José fuera encarcelado. Aún en prisión, José no se dejó abatir. Demostró sabiduría al interpretar correctamente los sueños de otros prisioneros. Fue precisamente esta habilidad la que hizo que lo recordaran cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que ningún sabio egipcio lograba descifrar. Llamado a la presencia del faraón, José reveló el significado de los sueños. Vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de sequía y hambruna. Impresionado por la sabiduría y el don profético de José, el faraón lo liberó de inmediato y le otorgó un alto cargo en el gobierno de Egipto. José pasó a ser conocido con el nombre egipcio Safnat Paneah, y el faraón también le dio por esposa a Asenat. Sobre Asenat,
La Biblia no ofrece muchos detalles, pero sabemos que era hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad de On, conocida por los griegos como Heliópolis. Esta ciudad se ubicaba cerca de la región donde hoy se encuentra El Cairo, en el delta del río Nilo, y era un centro importante de culto al dios Sol, Ra. Curiosamente, el nombre del padre de Asenat, Potifera, significa regalo de Ra. Así queda claro que Asenat creció en un ambiente marcado por el politeísmo egipcio y las tradiciones religiosas ligadas al culto al sol. Aunque no hay información específica sobre su día a día, es probable que haya tenido una vida de gran comodidad y un estatus social elevado, ya que era hija de un sacerdote. Algunos especialistas creen que el nombre Asenat tiene origen egipcio y significa algo como dedicada a la diosa Neit, una deidad asociada a la guerra y la caza. En la narrativa bíblica, José se casa con Asenat poco después de ser promovido al cargo de gobernador. No hay registro de una relación previa ni de ningún tipo de acercamiento entre ellos antes del matrimonio. Parece haber sido una decisión estratégica del faraón, posiblemente para fortalecer los lazos políticos con la influyente clase sacerdotal. José tenía aproximadamente 30 años cuando esto ocurrió, y no hay mención en la Biblia de ningún otro matrimonio suyo, lo que sugiere que Asenat pudo haber sido su única esposa. La pareja tuvo 2 hijos durante los 7 años de abundancia que precedieron la gran hambruna. El primer hijo fue llamado Manasés, que significa el que hace olvidar, probablemente simbolizando el olvido de los sufrimientos pasados de José. Según la Biblia, José eligió un nombre lleno de significado para su primogénito, Manasés. Este nombre era una expresión de alivio y gratitud, ya que Dios lo había ayudado a olvidar los momentos difíciles y toda la nostalgia que sentía por la casa de su padre. El segundo hijo fue llamado Efraín, que significa prosperidad y abundancia. José explicó claramente que eligió este nombre porque Dios lo había hecho próspero precisamente en el lugar donde antes había sufrido tanto. Estos nombres no eran solo palabras bonitas, sino una forma viva de José de expresar su esperanza y gratitud, a pesar de vivir lejos de su familia, en una tierra completamente extraña. Más adelante, en el capítulo 48 del libro de Génesis, sucede algo sorprendente cuando Jacob se reencuentra con José. El patriarca decide bendecir de manera especial a los hijos de José, prácticamente adoptándolos como propios. Esto hizo que Manasés y Efraín se convirtieran en cabezas de tribus, al igual que los demás hijos de Jacob. Sin embargo, en el momento de la bendición, Jacob hace algo inesperado. En lugar de dar la bendición principal al hijo mayor, Manasés coloca su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el más joven. José intentó corregir a su padre, pensando que estaba confundido, pero Jacob afirmó con firmeza que estaba siguiendo la guía divina. Esta bendición especial tuvo una gran importancia en la historia, ya que permitió que Efraín se destacara como la tribu más poderosa y numerosa del reino del norte de Israel, dando lugar a figuras históricas notables como Josué y el profeta Samuel. Aunque Asenat, la esposa egipcia de José, desempeñó un papel crucial como madre de estos 2 hombres importantes, la Biblia apenas menciona detalles sobre su vida. No se sabe cómo vivió en la corte egipcia, ni cómo fue su relación con Jacob, su suegro, o incluso con sus cuñados, quienes más tarde se trasladaron a Egipto debido a la gran hambruna. Esta falta de información es bastante común en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con las mujeres que, a pesar de ser importantes, no desempeñaron funciones proféticas ni tuvieron un liderazgo destacado. El hecho de que Asenat fuera egipcia aún despierta mucha curiosidad,
ya que plantea preguntas sobre su religión y cómo encajó en la fe monoteísta de la familia de José. Esta falta de detalles ha generado muchas historias y teorías dentro de la tradición judía, especialmente para explicar cómo José, hijo de Jacob, pudo casarse con una mujer egipcia, hija de un sacerdote pagano, y aún así tener hijos plenamente reconocidos dentro de la alianza de Dios. Esto dio origen a diversas leyendas, interpretaciones e incluso textos apócrifos. Un ejemplo de ello se encuentra en el Midrash, una literatura judía antigua que amplía las narraciones bíblicas. Una de las historias sugiere que Asenat sería hija de Diná, la única hija de Jacob. Según esta versión, después de que Diná fuera violentada por Siquem, quedó embarazada y dio a luz a una niña que posteriormente fue enviada a Egipto, adoptada por Potifar y criada como su propia hija. En esta versión de la historia, el padre adoptivo de Asenat habría sido el mismo Potifar, aquel oficial egipcio a quien José sirvió antes de ser encarcelado injustamente debido a las mentiras inventadas por la esposa de Potifar. En algunas tradiciones, Potifar incluso planeó matar a José, pero Asenat lo convenció de la inocencia del joven, por lo que Potifar decidió solo enviarlo a prisión en lugar de ejecutarlo. Otra tradición bastante curiosa afirma que Asenat tenía origen israelita y no egipcio. Según esta interpretación, antes de que Asenat fuera enviada a Egipto, Jacob colocó un amuleto especial en su cuello con una inscripción dedicada al Dios de Israel. Años después, José reconoció este amuleto y se dio cuenta de que Asenat formaba parte de la familia de Jacob. De esta manera, casarse con ella no sería un problema, ya que no era extranjera en términos espirituales o étnicos. Existe aún otra manera de entender esta historia. Asenat realmente habría sido criada como egipcia, en una cultura llena de dioses diferentes. Sin embargo, al conocer a José, habría decidido abandonar los ídolos y convertirse al único Dios de Israel. Esta idea es respaldada por el hecho de que José siempre se mostró fiel y dedicado al Dios verdadero, lo que habría influenciado profundamente a Asenat, llevándola a abrazar totalmente la fe de José. Así, se convertiría en una especie de conversión sincera, una prosélita, tal como ocurrió con otras mujeres extranjeras en la Biblia, como Rahab y Ruth. Asenat sería entonces otro hermoso ejemplo de alguien que, aunque provenía de fuera, decidió seguir al Dios verdadero con sinceridad, obteniendo el honor de ver a sus hijos plenamente aceptados como parte del pueblo de Dios. La intrigante historia de la relación entre José y Asenat despertó tanto interés que inspiró una antigua obra escrita en griego llamada José y Asenat. Este texto no forma parte de la Biblia oficial, pero circuló ampliamente en el mundo antiguo, especialmente entre el siglo II a VI a.C. y el siglo I a.C. Muy probablemente, esta obra fue escrita en Alejandría por algún judío o por alguien muy vinculado a la cultura judía de esa época. En la narrativa de esta obra, la historia adquiere un tono muy dramático y romántico, típico de los relatos griegos. Asenat es descrita como una joven muy hermosa y orgullosa de su origen rico y poderoso. José, al principio, mantiene distancia de ella precisamente porque adoraba a dioses extranjeros. Sin embargo, poco a poco, Asenat comienza a admirar profundamente el carácter y la fe de José. Pasa por un período de reflexión, oración y ayuno, arrepintiéndose sinceramente de sus antiguas prácticas religiosas. Finalmente, Asenat renuncia a los dioses egipcios y se convierte completamente al Dios de Israel, permitiendo así su matrimonio con José. Drao. En la segunda parte de esta narrativa apócrifa surge un conflicto aún mayor. El hijo del faraón se enamora de Asenat
e intenta eliminar a José. La trama entonces se vuelve aún más agitada, llena de persecuciones y sorpresas, culminando con la muerte del príncipe y la inesperada coronación de José como faraón. Por supuesto, estos detalles van mucho más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero muestran cómo la historia de esta pareja siempre ha fascinado e inspirado a muchas personas a lo largo del tiempo. La historia de José y Asenat contiene elementos que recuerdan a una trama de romance épico, posiblemente creada para reflexionar sobre temas importantes para el pueblo judío durante el período helenístico. Cuestiones como los desafíos de los matrimonios entre diferentes culturas, la importancia del arrepentimiento personal y el papel del pueblo de Israel en medio de naciones extranjeras cobran protagonismo en esta narrativa. A pesar de ello, es fundamental entender que este relato no ofrece información histórica precisa sobre la verdadera relación entre José y Asenat. Aún así, como un documento antiguo, es valioso para comprender cómo evolucionaron el pensamiento judío y su literatura durante la diáspora. Si volvemos a las enseñanzas rabínicas, especialmente a las interpretaciones midrásicas, encontramos aún más claridad sobre las preocupaciones de los líderes religiosos de la época. Ellos intentaban explicar cómo Manasés y Efraín, hijos de Asenat, pudieron recibir bendiciones tan significativas hasta el punto de convertirse en jefes de las tribus de Israel. Independientemente de la versión que considera a Asenat una descendiente directa de Israel o aquella que la ve como una conversa al judaísmo, el objetivo es el mismo: demostrar que Dios estaba cuidando cada detalle para garantizar la pureza y continuidad de la familia de Jacob. Entre estas interpretaciones, la idea más lógica y comprensible es, sin duda, la que muestra a Asenat convirtiéndose a la fe israelita. Después de todo, es perfectamente razonable imaginar que ella, al escuchar las historias de José sobre las promesas de Dios, haya decidido dejar atrás sus creencias anteriores para abrazar la fe en el Dios de Israel. Por otro lado, intentar probar que Asenat tenía orígenes israelitas suena un poco más fantasioso y forzado. Independientemente de estas diferencias, lo esencial es reconocer que la vida de José siempre estuvo guiada por la mano divina. Su tiempo en Egipto no fue una simple casualidad, sino parte de un plan mayor: salvar muchas vidas del hambre y proteger a la familia elegida por Dios para cumplir sus promesas. En este contexto, Asenat surge como otro ejemplo de cómo Dios actúa en circunstancias improbables, transformando a la hija de un sacerdote egipcio en una importante matriarca en la historia del pueblo de Israel. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para seguir más historias increíbles e inspiradoras como esta. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Pocas personas se detienen a reflexionar sobre la muerte de José de Egipto, y aún menos saben que su cuerpo momificado permaneció guardado durante siglos en un sarcófago egipcio, sin haber sido enterrado jamás en la tierra que tanto anhelaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre que llegó a lo más alto del poder egipcio, prácticamente reverenciado como un príncipe, pidió algo tan específico respecto a sus huesos? La verdad es que José, aun siendo honrado como una de las más grandes autoridades de Egipto, nunca olvidó su origen, su identidad, ni la alianza que Dios había hecho con los patriarcas. Y en este video vamos a descubrir cómo fue la muerte de José según el relato bíblico, qué significó su momificación y por qué es tan simbólica,
el motivo por el cual sus huesos esperaron siglos hasta ser llevados a la tierra prometida, y cómo todo esto apunta a algo mucho mayor, la fidelidad de Dios a sus promesas. José es una de las figuras más impactantes del libro de Génesis, y su historia juega un papel esencial en la narrativa de los patriarcas. Fue el penúltimo hijo de Jacob y el primero con Raquel, la esposa que Jacob más amaba. Desde joven, José despertaba la envidia de sus hermanos, no solo por ser el favorito del padre, sino también por los sueños misteriosos que contaba con naturalidad. Sueños que sugerían que un día sería honrado por toda la familia. Esa mezcla de favoritismo y visiones proféticas creó un ambiente tenso en el hogar. Jacob, por ejemplo, llegó a regalarle a José una túnica de muchos colores, símbolo de distinción, lo que aumentó aún más el resentimiento de los hermanos. Movidos por los celos y la rabia, decidieron deshacerse de él. Primero pensaron en matarlo, pero al final lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban rumbo a Egipto. Al llegar a Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón. En la casa de Potifar, José ganó confianza y responsabilidad, pero fue víctima de una falsa acusación, hecha por la esposa de su amo, quien intentó seducirlo y al ser rechazada, lo acusó injustamente. Por eso José fue encarcelado. Incluso en prisión, José mantuvo su fe en Dios y siguió destacándose por su carácter y sabiduría. Allí, interpretó los sueños de dos sirvientes del faraón, el copero y el panadero, y sus interpretaciones se cumplieron tal como lo había dicho. Algún tiempo después, el propio faraón tuvo sueños enigmáticos y el copero recordó a José. Llamado ante el rey, José explicó que los sueños indicaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de extrema escasez. Impresionado por su sabiduría y discernimiento, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del reino, encargado de administrar todo el sistema de cosechas y almacenamiento de alimentos. Cuando el hambre azotó varias tierras, incluyendo Canaán, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento, sin imaginar que tendrían que negociar con el propio hermano al que habían vendido años antes. Ese reencuentro estuvo marcado por la emoción, el arrepentimiento y la reconciliación. José, al ver que sus hermanos estaban transformados y arrepentidos, les reveló su identidad con lágrimas y abrazos, diciendo que todo lo ocurrido había sido permitido por Dios para salvar muchas vidas. Después de eso, Jacob y toda su familia se mudaron a Egipto, estableciéndose en la región de Gosén, una zona fértil ideal para el pastoreo. Allí, José continuó cuidando de su familia con generosidad. Cuando su padre envejeció y sintió que la muerte se acercaba, le pidió a José que prometiera enterrar su cuerpo en Canaán, junto a sus antepasados. José cumplió fielmente ese deseo, llevando el cuerpo de su padre de regreso a la tierra prometida con toda la honra y respeto que merecía. Tras la muerte de Jacob, el libro de Génesis comienza a destacar la relación de José con sus hermanos, especialmente en cuanto a cómo él enfrentó el doloroso pasado que compartían. Aunque ya se habían reconciliado, los hermanos seguían temiendo que, con la muerte del padre, José buscara vengarse por el mal que le habían causado. Sin embargo, José demostró una vez más el carácter noble que lo acompañó durante toda su vida. Eligió perdonar, mostrando compasión y reafirmando una visión espiritual profunda. En lugar de guardar rencor, José ofreció consuelo. Les dijo a sus hermanos que el mal que ellos habían planeado contra él, Dios lo transformó en bien. Una verdad poderosa que aún hoy inspira a muchos lectores de la Biblia. Esta declaración, registrada en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien»,
Es uno de los versículos más impactantes del capítulo, pues expresa la fe inquebrantable de José en la soberanía divina, incluso ante las peores experiencias. Ya anciano, José permaneció en Egipto, rodeado de su gran familia. La Biblia registra que vivió lo suficiente para ver no solo a sus hijos y nietos, sino también a sus bisnietos y tataranietos, una señal de bendición y prosperidad en su vejez. La longevidad de José es destacada. Vivió hasta los 110 años, una edad simbólica en la cultura egipcia antigua, que representaba una vida completa, llena de honra, sabiduría y logros. Según estudios históricos, esta era considerada la edad perfecta en la tradición egipcia. En sus últimos días, José se aseguró de reafirmar la alianza de Dios con el pueblo de Israel. En un momento lleno de fe y esperanza, profetizó que algún día Dios visitaría a los descendientes de Jacob y los sacaría de Egipto, llevándolos de regreso a la tierra prometida, la misma tierra que había sido jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Con esa declaración, demostró que, aunque había alcanzado una posición destacada en una tierra extranjera, su corazón seguía conectado a las promesas divinas. Antes de morir, José también hizo una petición muy específica, que cuando Dios cumpliera su promesa y liberara al pueblo de Egipto, sus huesos fueran llevados con ellos, para ser enterrado en la tierra de sus antepasados. Esto demostraba su fe viva, incluso en la hora de la muerte. El libro de Génesis termina con esta nota solemne y llena de significado. José murió a los 110 años. Fue embalsamado según las costumbres egipcias y colocado en un ataúd en Egipto, esperando el día en que sus restos serían llevados de vuelta a la tierra prometida, como señal del fiel cumplimiento de las promesas de Dios. José fue embalsamado y colocado en un sarcófago en Egipto, un gesto que revela tanto su importancia en la sociedad egipcia como el respeto que se le rindió. En aquella época, ese tipo de tratamiento estaba reservado a figuras de alto prestigio, como nobles, sacerdotes y miembros de la realeza. El embalsamamiento era una práctica muy desarrollada en el antiguo Egipto, que implicaba procesos sofisticados para preservar el cuerpo con la intención de prepararlo para una vida después de la muerte, según sus creencias religiosas. La forma en que José fue tratado después de su muerte muestra cuánto había llegado a ser respetado en ese país extranjero. Como administrador de Egipto, prácticamente el hombre más poderoso después del faraón, José recibió honores dignos de un príncipe. No solo fue momificado, sino también depositado en un sarcófago, algo típico entre los líderes y gobernantes egipcios. La arqueología y los documentos históricos confirman que la momificación era vista como un arte refinado, lleno de simbolismos espirituales. Al recibir este tipo de sepultura, José fue, de cierta forma, integrado al universo cultural de Egipto, aunque nunca dejó de lado su identidad como descendiente de Israel. Esa fusión entre la fe hebrea y las tradiciones egipcias es uno de los puntos más ricos y curiosos de su historia. Otro detalle significativo es que la Biblia destaca la edad de José al morir, 110 años. En la cultura egipcia de la época, ese número tenía un peso simbólico. Era considerado el punto máximo de la existencia humana, el ideal de una vida larga, bendecida y exitosa. Aunque el número no siempre se tomaba de forma literal, representaba un ciclo completo de vida y a menudo se asociaba con personas sabias y favorecidas por los dioses. Por lo tanto, al decir que José vivió hasta los 110 años, el texto bíblico parece establecer un diálogo directo con la visión egipcia, mostrando que no solo fue reconocido como un extranjero importante, sino como alguien que alcanzó el estándar más alto de vida según los valores de ese pueblo.
La Biblia no relata ninguna enfermedad o sufrimiento que haya llevado a la muerte de José, lo que nos lleva a creer que murió por causas naturales en paz, tras una vida larga marcada por la fe, el perdón y grandes logros. Después de su muerte, los israelitas permanecieron en Egipto. Por un tiempo vivieron en armonía con los egipcios, disfrutando de tierras fértiles y de una vida estable, especialmente en la región de Gosén, donde la familia de José se había establecido. Algunos estudiosos sugieren que José vivió durante el dominio de los hicsos, un pueblo de origen semita que gobernó parte de Egipto durante el período conocido como el Segundo Período Intermedio, alrededor del siglo XVII a.C. Esto explicaría, según esa teoría, la apertura de los egipcios a recibir y elevar a un hebreo a una posición tan alta. Sin embargo, el texto bíblico no menciona el nombre de ningún faraón de esa época, lo que deja espacio para diferentes interpretaciones. Lo que sí sabemos con certeza, según revela más adelante el libro del Éxodo, es que con el paso del tiempo surgió un nuevo faraón, alguien que no conocía a José ni los beneficios que él había traído a Egipto. Este nuevo escenario marcó el inicio de una etapa oscura en la historia del pueblo de Israel, dando paso a la esclavitud y más tarde a la liberación conducida por Moisés. Con la llegada de una nueva dinastía en Egipto, se inició un cambio radical en la forma en que los israelitas eran tratados. El recuerdo de las obras de José, quien en otro tiempo había salvado a Egipto del hambre y traído prosperidad a la nación, parecía haber sido completamente borrado de la memoria del trono egipcio. El libro del Éxodo relata que se levantó un nuevo faraón, un rey que no conocía a José. Esta expresión no se refiere solo a la falta de información, sino que representa la ruptura de una alianza silenciosa que antes garantizaba acogida y respeto al pueblo de Israel. Ese nuevo faraón, al darse cuenta de que los israelitas se multiplicaban rápidamente, se sintió amenazado, temiendo que aquel pueblo extranjero, aunque residente en Egipto, se hiciera demasiado fuerte y pudiera aliarse con enemigos, decidió actuar con dureza. Así comenzó una fase de opresión severa. Los israelitas fueron obligados a trabajar como esclavos en grandes construcciones, siendo sometidos a cargas pesadas y trato cruel. Ese giro marcó el inicio de un período de sufrimiento colectivo que duraría generaciones. Este nuevo escenario político y social sirvió de trasfondo para la futura liberación del pueblo hebreo. Fue en ese contexto que surgiría Moisés, el libertador elegido por Dios, y se desarrollaría el gran acontecimiento conocido como el Éxodo, una de las historias más emblemáticas de las Escrituras. Pero es interesante notar que incluso antes de que todo esto ocurriera, José ya mostraba preocupación por el futuro de su familia. A pesar de haber sido honrado en Egipto como una figura destacada, prácticamente un príncipe, José nunca permitió que su corazón se desconectara de las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. Él sabía que Egipto era solo un lugar temporal y no el destino final de Israel. Por eso, antes de morir, hizo una petición muy específica: que cuando llegara el momento en que Dios liberara a su pueblo, sus huesos fueran llevados con ellos, para ser sepultados en la tierra prometida. Este detalle puede parecer pequeño, pero tiene un significado profundo. José no quería que sus restos mortales permanecieran en una tierra extranjera, aunque esa tierra hubiera sido escenario de su gloria. Lo que él deseaba era descansar en la tierra del pacto, la misma tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Esto revela que su identidad estaba firmemente arraigada en la fe y en las promesas de Dios, y no en los títulos y honores que recibió en Egipto. Siglos después, como lo registra el libro de Éxodo, los israelitas realmente cumplieron esa promesa,
Cuando Moisés condujo al pueblo fuera de Egipto, los huesos de José fueron llevados con ellos, simbolizando que la fe de aquel patriarca había trascendido generaciones. Este gesto se volvió tan significativo que el autor de Hebreos, en el capítulo 11, conocido como el Salón de la Fe, menciona a José como ejemplo de alguien que, incluso al final de su vida, confiaba en el cumplimiento de las promesas divinas. La vida y muerte de José nos enseñan que, incluso cuando las circunstancias cambian, Dios sigue guiando la historia con perfección. José veía más allá del presente. Comprendía que, detrás de los acontecimientos, incluso los más dolorosos, como la traición de sus hermanos o los años en prisión, había un propósito mayor en cumplimiento. Su actitud ante la muerte fue de confianza y esperanza. No solo perdonó a sus hermanos, sino que reafirmó que todo lo que vivieron cooperó para la preservación del linaje escogido por Dios. Declaró con convicción que el Señor ciertamente visitaría a su pueblo y los llevaría de regreso a la tierra prometida. Esa confianza revelaba un corazón firme en las promesas eternas, no en las circunstancias momentáneas. Por lo tanto, aunque el libro de Génesis termina con la muerte de José, la historia del pueblo de Dios no acaba allí. Al contrario, es el comienzo de una nueva etapa marcada por la expectativa del cumplimiento de las promesas divinas. José nos recuerda que la fidelidad de Dios atraviesa generaciones y que aquellos que confían en Él jamás son olvidados. Allí en Génesis 15, Dios le reveló a Abraham que sus descendientes pasarían un largo periodo como extranjeros en una tierra que no les pertenecería, donde serían oprimidos, pero que, en el momento justo, saldrían de allí libres y enriquecidos. Es en ese trasfondo que debemos entender la muerte de José, como parte de una historia mucho más grande que aún se estaba desarrollando. La instrucción que José dejó sobre sus huesos puede parecer solo un detalle a primera vista, pero lleva un significado profundo. Sus palabras anticipaban la misión de Moisés, el éxodo y el nacimiento de Israel como un pueblo libre y establecido. Teológicamente, la muerte de José es más que el final de un personaje bíblico. Representa la continuidad del pacto de Dios y el cuidado constante del Señor con su pueblo, incluso en medio de los cambios de escenario, del campo al palacio, de Egipto al desierto y más adelante hasta Canaán. La fidelidad de Dios atraviesa generaciones y supera cualquier obstáculo humano. José dejó un legado notable. Vivió con sabiduría, gobernó con justicia y perdonó con el corazón. A pesar de todos los honores que recibió en Egipto, jamás perdió de vista quién era en realidad: un hijo de la promesa. La fe que lo sostuvo en momentos de rechazo, prisión y exilio también lo acompañó hasta sus últimos días, y antes de morir dejó claro: Dios ciertamente os visitará y os sacará de este lugar. Aún después de su muerte, José siguió siendo un símbolo de fe. En Josué 24:32 leemos que muchos años después sus huesos fueron finalmente sepultados en Siquem, en la tierra prometida, exactamente como él lo había pedido. Ese acto final fue el sello de una vida que apuntaba constantemente al Dios que cumple todo lo que promete. Por lo tanto, la muerte de José no representa el final de una historia, sino un hito lleno de significado dentro de la narrativa bíblica. Él fue un testigo viviente de la fidelidad de Dios, desde los momentos difíciles en el pozo hasta la gloria en el palacio, y incluso en su despedida señalaba hacia el futuro de la redención. Su historia resuena en el Nuevo Testamento, donde el Éxodo es visto como un símbolo de la mayor liberación de todas, la salvación por medio de Jesucristo. Así como Dios visitó al pueblo hebreo en Egipto para liberarlo, también visitó a la humanidad al enviar a su Hijo. José, aunque no vio el cumplimiento total de la promesa,
descansó creyendo que Dios completaría su obra. No se dejó engañar por la gloria pasajera de Egipto, porque su verdadera identidad estaba en las manos del Dios que transforma el dolor en bendición, el exilio en propósito y la muerte en esperanza viva. Ahora quiero saber, ¿ya conocías la historia de la muerte de José? ¿Este estudio te trajo algún aprendizaje nuevo sobre la Biblia? Si es así, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda edificar tu fe. Si este mensaje puede bendecir a alguien, comparte este video con esa persona. En el comentario fijado aquí abajo, dejé 2 materiales especiales preparados con mucho cariño para ayudarte a caminar con más firmeza en la fe, crecer en el conocimiento de la palabra y experimentar el cuidado de Dios en tu jornada. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Poco se habla de ella, pero sin su valentía, la historia de Moisés podría haberse interrumpido antes de siquiera comenzar. ¿Alguna vez has oído hablar de Séfora, la mujer que salvó a Moisés de un destino mortal? La Biblia menciona a Séfora como la esposa de Moisés, pero hay un misterio que muchos ignoran. Algunas escrituras sugieren que Moisés pudo haber tenido otra esposa, una mujer cusita. Este detalle provocó uno de los mayores conflictos dentro de su propia familia. ¿Eran Séfora y la mujer cusita la misma persona, o Moisés realmente se casó de nuevo? Además, Séfora tuvo un papel crucial en uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras, cuando con un acto inesperado impidió que Moisés fuera muerto por el propio Dios. Pero, ¿por qué desaparece de la historia después de un tiempo? ¿Y cuál es el significado de su trayectoria para nuestra fe hoy? Quédate conmigo hasta el final, porque este video revelará hechos sorprendentes sobre esta mujer casi olvidada en la Biblia. Para comprender la importancia de Séfora, primero debemos conocer al pueblo al que pertenecía, los madianitas. Los madianitas eran descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham con Keturá, su esposa después de la muerte de Sara. Esto significa que, aunque eran un pueblo extranjero, tenían un vínculo con la línea de fe de Abraham. Sin embargo, con el tiempo, los madianitas se alejaron del Dios verdadero y adoptaron prácticas paganas, mezclando su adoración con cultos idólatras. Curiosamente, la relación entre Israel y Madián siempre fue ambigua. Por un lado, vemos a Jetro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, como un hombre sabio y temeroso de Dios. Por otro lado, más adelante en la historia, los madianitas se convierten en enemigos de Israel, llegando a conspirar con los moabitas para corromper al pueblo de Dios. Números 25, 1-3. Pero, ¿y Jetro? ¿Quién era este hombre que se convertiría en una figura tan importante en la vida de Moisés? Jetro, o Reuel, como también se le llama en Éxodo 2:18, era un sacerdote de Madián. Esto indica que tenía un papel espiritual importante entre su pueblo, pero ¿a quién adoraba? A diferencia de otros madianitas, Jetro reconocía al Dios de Israel. Más adelante declara: «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses». Éxodo 18:11. Esto sugiere que Jetro, aun viviendo en un entorno de idolatría, creía en el Dios verdadero. Su carácter sabio y consejero sería fundamental en la vida de Moisés. Y fue en la casa de este hombre donde Moisés encontró refugio tras huir de Egipto. La Biblia nos cuenta que después de matar a un egipcio y huir a Madián, Moisés se detuvo cerca de un pozo para descansar. Fue en ese lugar donde presenció una injusticia,
Un grupo de 7 mujeres intentaba sacar agua para el rebaño de su padre, Jetro, cuando unos pastores locales comenzaron a molestarlas. Éxodo 2, 16, 17. Aquí, el texto no entra en detalles sobre lo que los pastores estaban haciendo, pero es posible que intentaran robar el agua o impedir que las mujeres usaran el pozo, ya que en esa época las mujeres tenían menos derechos y a menudo sufrían abusos. Moisés, aun siendo un forastero, no se quedó callado. Se levantó contra los pastores y defendió a las mujeres, asegurando que pudieran sacar agua para el rebaño. Este acto de valentía llamó la atención de Jetro, quien, al escuchar el relato de sus hijas, lo invitó a quedarse en su casa. Así fue como Moisés conoció a Séfora. Este episodio muestra que Moisés ya llevaba dentro de sí el corazón de un libertador. No soportaba ver la injusticia, ya fuera contra un hebreo siendo golpeado en Egipto o contra mujeres siendo oprimidas en Madián. Además, el hecho de que Séfora sea mencionada como una de las hijas de Jetro, que presenció esa actitud, sugiere que ella misma quedó impresionada por el coraje de Moisés. Después de ser acogido en la casa de Jetro, Moisés comenzó una nueva etapa en su vida. Pasó de ser un príncipe de Egipto a un simple pastor en el desierto, cuidando los rebaños de su suegro. Con el tiempo, se casó con Séfora, la hija de Jetro. El matrimonio entre Moisés y Séfora era, en cierto modo, inusual. Moisés era un hebreo criado dentro de la cultura egipcia, mientras que Séfora era madianita. Esto significa que tenían tradiciones, costumbres e incluso visiones espirituales diferentes. Sabemos que Jetro era un sacerdote y reconocía al Dios de Israel, pero Madián no era una nación completamente fiel a Dios. Muchos madianitas practicaban la idolatría y adoraban a otros dioses. Es posible que Séfora hubiera sido criada con influencias de esas prácticas. Por eso, podemos imaginar que este matrimonio no estuvo libre de desafíos. ¿Tuvo Séfora dificultades para comprender la misión que Dios le daría a Moisés? La Biblia nos da pistas sobre la línea de tiempo en la vida de Moisés. Hechos 7:23 nos dice que Moisés tenía 40 años cuando mató al egipcio y huyó a Madián. Esto significa que pasó su juventud y parte de su vida adulta en Egipto, recibiendo la mejor educación de la época. Al llegar a Madián, se estableció, se casó con Séfora y tuvo hijos, y allí permaneció durante mucho tiempo. Éxodo 7:7 revela que Moisés tenía 80 años cuando regresó a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Esto significa que vivió 40 años en Madián antes de recibir el llamado de Dios. Esto es algo profundo. Durante 4 décadas, Moisés llevó una vida sencilla, lejos de los palacios de Egipto. Probablemente ya había aceptado que nunca volvería a su tierra natal y que jamás tendría un papel destacado en la historia. Un día, mientras pastoreaba los rebaños de Jetro, Moisés tuvo una de las experiencias más impactantes de la Biblia. Vio la zarza ardiente, Éxodo 3:1-6. Allí, Dios lo llamó a regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Ese llamado lo cambiaría todo, no solo para Moisés, sino también para su familia. Y es aquí donde surge uno de los momentos más extraños y enigmáticos de la Biblia. En el camino de regreso a Egipto, algo aterrador sucede. Dios casi mata a Moisés, y sorprendentemente es Séfora quien salva su vida. Para este momento, Moisés ya había recibido el llamado de Dios en la zarza ardiente y estaba de camino a Egipto con su familia. Éxodo 4:24-26 dice así: Y aconteció que en el camino, en una posada, el Señor lo encontró y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: Ciertamente tú me eres un esposo de sangre. Y así el Señor lo dejó.
Entonces ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios casi mata a Moisés justo después de haberlo llamado para liberar a Israel? ¿Y por qué fue Séfora quien resolvió la situación? Para entender este episodio, debemos recordar un detalle importante. Dios había ordenado que todo descendiente de Abraham fuera circuncidado al 8º día de vida. Génesis 17, 10, 14. Esta era la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Aparentemente Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Esto era una falta grave, pues estaba a punto de convertirse en el líder de Israel, pero no había obedecido uno de los mandamientos fundamentales de la alianza. Por ello, Dios lo confrontó de manera severa. Aquí hay un detalle interesante. Fue Séfora, y no Moisés, quien realizó la circuncisión. Esto puede indicar que ella, como madianita, no comprendía completamente la importancia de este rito y quizás se había opuesto a la circuncisión de su hijo. Algunas tradiciones sugieren que Séfora pudo haber influenciado a Moisés para no realizar el procedimiento. Pero ante el riesgo de perder a su esposo, actuó rápidamente, tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo. Luego arrojó el prepucio a los pies de Moisés y dijo, esposo de sangre, una frase que parece expresar enojo o frustración. Este episodio nos muestra que incluso Moisés, el gran líder de Israel, tuvo momentos de debilidad espiritual. Estaba a punto de liberar al pueblo, pero aún no había alineado completamente su hogar con los mandamientos de Dios. Después del episodio de la circuncisión, la Biblia apenas menciona a Séfora. Esto plantea una gran incógnita. ¿Qué pasó con ella? Sabemos que en algún momento Moisés envió a Séfora de regreso a Madián, pues más tarde su suegro Jetro la trajo junto con sus hijos para reencontrarse con Moisés en el desierto, después del éxodo de Egipto. Éxodo 18, 2, 5. Pero, ¿por qué Moisés tomó esta decisión? Algunas interpretaciones tradicionales y análisis de estudiosos bíblicos ofrecen diferentes hipótesis para esta separación temporal. 1. Protección contra los peligros en Egipto. Una explicación aceptada por muchos estudiosos es que Moisés envió a su familia de regreso a Madián para protegerlos. La misión de confrontar al faraón y liberar a Israel implicaba grandes riesgos, persecuciones, revueltas, plagas y guerra. Moisés pudo haber decidido que Séfora y sus hijos estarían más seguros lejos del conflicto. Desde una perspectiva estratégica, esto tenía sentido, ya que garantizaba la seguridad de su familia mientras él cumplía su llamado. 2. Resistencia de Séfora al llamado de Moisés. Otra teoría apunta a un posible distanciamiento espiritual entre Séfora y Moisés. El episodio de la circuncisión ya había demostrado que ella no entendía o no aceptaba completamente los rituales y mandamientos de Dios. Algunos estudiosos sugieren que, por ser madianita, Séfora podría haber tenido dificultades para integrarse al pueblo hebreo y a la misión de Moisés. Esto pudo haber generado conflictos, llevando a Moisés a considerar que sería mejor que ella permaneciera en Madián. 3. Un posible enfriamiento en la relación. Otra hipótesis planteada por algunos teólogos es que, con el paso del tiempo, Moisés y Séfora pudieron haberse distanciado emocionalmente. El largo período de separación, las dificultades de la misión y las diferencias culturales podrían haber creado una brecha entre ellos. La Biblia no dice si Moisés llevó a Séfora definitivamente de vuelta con él en su viaje con Israel o si ella regresó a Madián después del reencuentro. El hecho de que la narrativa prácticamente no la mencione después de este episodio podría indicar que no estuvo presente en los eventos futuros. Cuando Jetro llevó a Séfora y a sus hijos para reencontrarse con Moisés, ocurrió algo interesante. Jetro
observó cómo Moisés estaba sobrecargado liderando a Israel y le dio un consejo valioso. Moisés debía delegar responsabilidades a otros líderes para no agotarse. Éxodo 18, 13, 23. Moisés aceptó este consejo, lo que demuestra la fuerte influencia de Jetro sobre él, incluso después de tanto tiempo. Pero, ¿qué pasó con Séfora después de este reencuentro? La Biblia no vuelve a mencionarla. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Acaso Moisés tuvo otra esposa además de Séfora? La Biblia habla de una mujer cusita, mencionada en Números 12, cuya identidad ha generado mucha discusión entre los estudiosos. ¿Sería esta mujer una nueva esposa? ¿O Séfora y la mujer cusita serían la misma persona? Uno de los misterios más debatidos sobre la vida de Moisés aparece en Números 12:1, donde su hermana Miriam y su hermano Aarón critican a Moisés por causa de una mujer cusita. Y hablaron Miriam y Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por esposa a una mujer cusita. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Se trataba de Séfora o Moisés contrajo un segundo matrimonio? Aquí surgen dos principales interpretaciones. Algunos estudiosos sostienen que la mujer cusita mencionada en Números 12 era en realidad Séfora. El argumento para esta visión es que en la antigüedad, Madián y la región de Etiopía, tierra de los cusitas, podrían haber tenido alguna relación geográfica. Además, algunas tradiciones judías afirman que los madianitas tenían rasgos físicos similares a los cusitas, lo que podría explicar la referencia. Esta teoría sugiere que con el tiempo, Miriam y Aarón comenzaron a sentir envidia de la posición de Moisés y usaron su matrimonio como una excusa para criticarlo. Otra interpretación, aceptada por muchos estudiosos, es que esta mujer no era Séfora, sino una nueva esposa. Cus generalmente se refiere a Etiopía o a una región de África, y no hay evidencia directa de que los madianitas fueran llamados cusitas en la Biblia. Si Moisés realmente se casó de nuevo, ¿cuándo y por qué habría sucedido? La Biblia no da detalles, pero algunos sugieren que, tras una posible separación o la muerte de Séfora, Moisés pudo haberse casado nuevamente con una mujer de origen africano. Independientemente de quién fuera esta mujer, el texto indica que la crítica de Miriam y Aarón no se centraba solo en el matrimonio, sino que era un intento de cuestionar la autoridad de Moisés. ¿Acaso ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Números 12:2. Miriam, que era profetisa, y Aarón, que era sumo sacerdote, parecían estar celosos del papel exclusivo de Moisés como líder. Sin embargo, Dios no aceptó esta actitud y castigó a Miriam con lepra, demostrando que Moisés era el elegido para guiar a Israel. Números 12, 9, 10. Con esto, vemos que Séfora pudo haber sido su única esposa o que Moisés, en algún momento, tuvo un segundo matrimonio. De cualquier manera, la Biblia deja claro que esta cuestión fue utilizada como una excusa para atacar a Moisés. Pero Dios defendió a su siervo. Aunque Séfora es un personaje secundario en la Biblia, su historia tiene un impacto profundo en la vida de Moisés y en la historia de Israel. A pesar de ser mencionada pocas veces, su presencia en momentos clave nos deja valiosas lecciones espirituales. Séfora era una extranjera, hija de un sacerdote madianita, y no formaba parte del pueblo elegido. Sin embargo, desempeñó un papel crucial en la vida de Moisés. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, sin importar su origen. El episodio de la circuncisión nos muestra que no podemos ignorar los mandamientos de Dios, incluso cuando no los comprendemos por completo. Al principio, Séfora pudo haber resistido, pero en el momento crítico tomó la decisión correcta. Esto nos enseña que, a veces,
Dios nos llama a obedecer antes de que entendamos completamente lo que Él está haciendo. Séfora y Moisés probablemente enfrentaron desafíos en su matrimonio debido a sus diferencias culturales y espirituales. Esto nos recuerda la importancia de tener una base espiritual sólida en el matrimonio, ya que una relación con visiones muy diferentes puede generar conflictos. Pablo refuerza esto en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Aunque Séfora no era pagana, no compartía completamente la misma visión espiritual que Moisés. La historia de la mujer cusita y el conflicto con Miriam muestran cómo la envidia y la crítica pueden traer consecuencias serias. Dios no toleró la murmuración contra Moisés porque sabía que él era su elegido. Esto nos enseña que, en lugar de compararnos con los demás, debemos enfocarnos en el llamado que Dios tiene para nuestras propias vidas. Séfora estuvo al lado de Moisés al comienzo de su misión, pero luego desaparece de la narrativa. No sabemos si continuó con Moisés o si regresó a Madián, pero su ausencia nos recuerda que no todos están destinados a caminar con nosotros hasta el final de nuestra jornada. A veces Dios permite que ciertas personas entren en nuestras vidas solo por un tiempo, cumpliendo un propósito específico. La historia de Séfora puede parecer pequeña, pero sus lecciones son inmensas. Su vida nos enseña sobre la importancia de la obediencia, los desafíos de la fe, los peligros de la envidia y el llamado divino que puede transformar a cualquier persona. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Séfora fue una mujer subestimada en la Biblia? ¿O su historia ocurrió exactamente como Dios la planeó? Déjame tu comentario. Si este video fue relevante para tu vida, dale like, compártelo con amigos y familiares y suscríbete al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Cuando leemos los primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, nos encontramos con las destacadas liderazas de Moisés y Josué en la conducción del pueblo israelita hacia la tierra prometida por Dios a Abraham. Moisés lideró a los hijos de Israel fuera de Egipto y Josué lideró al pueblo en la conquista de Canaán. Todos saben que Josué fue el sucesor de Moisés. Pero, ¿quién fue el sucesor de Josué? Muchas personas tienen esta duda y es sobre eso de lo que hablaremos en este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal en caso de que aún no lo hayas hecho y a darle like para que recibas notificaciones cuando publiquemos un nuevo video aquí en el canal. Lo primero que debemos aclarar es que no hubo un sucesor de Josué en Israel, al menos no en los mismos términos de su liderazgo y del liderazgo de Moisés antes que él. Josué fue elegido por Dios para suceder a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel hacia el final del período de peregrinación por el desierto, y su liderazgo al frente de Israel fue designado de manera solemne ante todo el pueblo mientras Moisés aún estaba vivo. Mira lo que dice la Biblia sobre el proceso de sucesión de Moisés por Josué. Y Moisés llamó a Josué y le dijo delante de todo Israel: «Esfuérzate y anímate, porque con este pueblo entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, y tú se la harás heredar. El Señor, pues, es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes». Sin embargo, este tipo de solemne transmisión no se repitió cuando el liderazgo de Josué estaba cerca de su fin. No obstante, incluso durante el liderazgo de Moisés y después de Josué,
La Biblia registra que había ancianos en Israel que compartían ciertas responsabilidades en la instrucción y guía del pueblo del Señor. Entonces, cuando Josué murió a los 110 años de edad, este grupo de ancianos todavía existía, ya que el texto bíblico informa que hubo ancianos que sobrevivieron después de Josué. Por lo tanto, quienes sirvieron como sucesores de Josué en Israel en ese periodo inmediato fueron estos ancianos. La Biblia dice que durante los días de Josué y también durante todos los días de los ancianos que sobrevivieron después de él, los israelitas sirvieron al Señor y contemplaron todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Sin embargo, la referencia a los ancianos como sucesores de Josué ante Israel no duró mucho tiempo. El relato bíblico cuenta que esa generación murió y surgió otra generación en su lugar. Pero el problema era que la nueva generación no conocía al Señor ni prestaba atención a todo lo que Él había hecho por sus antepasados. Sobre esto, el texto bíblico dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su herencia, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. También se reunió toda esa generación con sus padres, y después de ellos surgió otra generación que no conocía al Señor ni lo que Él había hecho por Israel. Así es como la Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Señor y practicaron la idolatría, sirviendo a los dioses falsos, después de las muertes de Josué y los ancianos. Los israelitas abandonaron al Señor y comenzaron a servir a Baal y Astarot, provocando la ira divina sobre ellos. El escritor bíblico explica la situación del pueblo de la siguiente manera: Así que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Adoraron a esos dioses y provocaron la ira del Señor. Por eso abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaron. Los entregó en manos de sus enemigos que los rodeaban y ya no pudieron resistir ante sus enemigos. Por lo tanto, queda claro que, debido al pecado de Israel, Dios entregó a ese pueblo en manos de naciones extranjeras y esas naciones saquearon y despojaron a los israelitas. En ese momento, los hijos de Israel sufrieron mucho, porque dondequiera que fueran, la mano del Señor estaba en contra de ellos. Pero ante la aflicción del pueblo, el Señor se compadeció y escuchó el clamor de Israel. En respuesta a esto, levantó jueces que liberaron a los israelitas de las manos de sus opresores. Fue en la persona del primer juez que surgió la figura de un sucesor de Josué, en el sentido de haber un líder principal sobre las tribus israelitas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el liderazgo de los jueces no era exactamente del mismo tipo que el liderazgo de Josué. De hecho, el liderazgo de los jueces de Israel parece haber sido más fragmentado. Esto significa que algunos jueces no liberaron a los israelitas como un pueblo unificado en una especie de confederación de las 12 tribus, sino que ejercieron su liderazgo de manera más regional. De hecho, muchos estudiosos creen que es posible que el periodo de liderazgo de algunos jueces en Israel se superpusiera, de modo que hubo periodos en los que más de un juez lideró al pueblo de Israel al mismo tiempo, pero en regiones diferentes. En cualquier caso, el primer juez levantado por Dios para liderar al pueblo israelita fue Otniel, un pariente de Caleb, probablemente su hermano menor o tal vez su sobrino, porque el término hebreo que habla de la relación entre Caleb y Otniel permite estas dos posibilidades. Otniel, incluso, se casó con la hija de Caleb. Pero el tiempo de los jueces también estuvo marcado por un ciclo de altibajos en la obediencia y desobediencia. El Señor levantaba líderes que liberaban al pueblo de la opresión, pero tan pronto como estos líderes morían, el pueblo volvía a su vida de pecado,
como leemos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 18 al 23. Y debido al pecado del pueblo, el Señor decidió no expulsar del territorio prometido a los hijos de Israel a las naciones extranjeras que Josué no había conquistado antes de morir. Estas naciones servirían como herramientas a través de las cuales Dios probó a Israel. Es decir, estos pueblos extranjeros fueron instrumentos de juicio en manos de Dios contra los israelitas. Si te gustó saber cómo ocurrió la sucesión de Josué en la Biblia, déjanos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga. La historia de Ruth es muy conocida entre los cristianos, especialmente por su asociación con Noemí, su suegra, y su matrimonio con Boaz, lo que resultó en el sorprendente hecho de que una mujer gentil se convirtiera en una antepasada del rey David y, sobre todo, fuera mencionada en la genealogía del mismo Mesías. En este video conoceremos un poco sobre quiénes fueron Ruth y Noemí en la Biblia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser informado cada vez que se publique un video nuevo aquí en el canal. La historia de Ruth tiene lugar en la época de los jueces, cuando hubo una severa hambruna en la tierra. Durante este periodo, un hombre llamado Elimelech, que vivía en Belén, se mudó con su familia a las tierras de los moabitas. Después de algún tiempo, Elimelech murió, y su esposa Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Estos 2 hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. La familia vivió casi 10 años en la tierra de los moabitas, y después de un tiempo, los hijos de Noemí también murieron. Noemí se enteró de que Dios había bendecido nuevamente la tierra de los hebreos, proporcionándoles alimentos, y decidió regresar. Les dijo a sus nueras: «Vayan, regresen a la casa de sus madres, que el Señor sea fiel con ustedes, como ustedes fueron fieles a los difuntos y a mí, que el Señor conceda que cada una de ustedes encuentre seguridad en el hogar de otro esposo». Pero ellas comenzaron a llorar y a decir: «No, Noemí, te acompañaremos». Pero Noemí insistió diciendo: «Vuelvan, mis hijas. ¿Por qué vendrían conmigo? ¿Podría yo aún tener hijos que llegaran a ser sus esposos? Estoy demasiado vieja para tener otro esposo. Y aunque pensara que aún hay esperanza para mí, aunque me casara esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Permanecerían solteras esperándolos? De ninguna manera, mis hijas. Para mí es más amargo que para ustedes, porque la mano del Señor se ha vuelto contra mí». Orfa, cuñada de Ruth, aprovechó la propuesta y dejó a Noemí, su suegra. Ruth, sin embargo, demostró su profundo amor por Noemí y le comunicó que no la abandonaría y solo la muerte podría separarlas. Mira lo que Ruth le dijo a su suegra: «No insistas en que te deje y que ya no te acompañe. A donde vayas, iré. Donde te quedes, me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con todo rigor si algo más que la muerte me separa de ti». Esta decisión de Ruth implicaba necesariamente un cambio en su nacionalidad. Estaba dispuesta a convertirse en judía, abandonando a su Dios a favor del Dios de Noemí y ser sepultada en el mismo lugar que su suegra. Viendo que Ruth estaba decidida, Noemí aceptó la compañía de Ruth y ambas siguieron el camino hacia Belén. Esta declaración de Ruth contrasta notablemente con la declaración de Noemí al llegar a Belén, donde atribuyó a Dios la amargura que sentía e insistió en que las mujeres la llamaran Mara, que en hebreo significa amarga, en lugar de su nombre. Cuando llegaron a Belén, Ruth aprovechó la temporada de la cosecha de cebada que precede a la cosecha de trigo para obtener un medio de sustento para ella y su suegra.
Ruth luego fue a espigar en los campos de Boaz, un pariente rico de su difunto suegro. Boaz estaba pasando por allí en ese momento y saludó a sus sirvientes y preguntó quién era la joven. Su sirviente respondió que acababa de llegar de Moab con Noemí y me pidió que la dejara recoger las espigas que quedaban de nuestra cosecha. Entonces Boaz se acercó a Ruth y le habló amablemente. «Mi hija, recoge las espigas siempre aquí en mi tierra, únete a mis siervas». Ruth se arrodilló y preguntó, «¿Por qué estás siendo tan amable conmigo, justo yo, que soy extranjera?» Boaz respondió, «Me han contado lo que has hecho por tu suegra Noemí, cómo dejaste tu tierra y la acompañaste. Que Dios te dé descanso, paz y refugio bajo sus alas». Y así, Ruth cosechó en el campo de Boaz hasta que el sol se puso. Boaz empezó a ser muy amable con ella, dándole comida y ordenando a sus sirvientes que la trataran bien. Ruth regresó a casa cargada de provisiones. Noemí preguntó, «¿Dónde trabajaste? Bendito sea aquel que se preocupó por ti». Entonces Ruth le contó todo a su suegra, y ésta exclamó, «Sea él bendecido por el Señor, que sigue siendo leal y amable con los vivos y los muertos». Y añadió, «Ese hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros redentores». Pasado algún tiempo, Noemí le dijo a Ruth, «Hija mía, quiero encontrar un hogar para ti. Todavía puedes casarte de nuevo. ¿Sabes que Boaz es mi pariente? Esta noche estará cuidando de la cebada. Haz lo siguiente, lávate bien, ponte perfume y tu mejor ropa, y ve a encontrarlo. Después de que haya comido y bebido, descubre sus pies y acuéstate». Ruth siguió todas las instrucciones que le dio su suegra. Después de comer y beber, Boaz se acostó cerca del montón de granos, y en medio de la noche se despertó y se asustó al ver a una mujer a sus pies, y le preguntó quién era. Ruth respondió, «Soy tu sierva Ruth. Extiende tu manto sobre mí, porque eres pariente de mi suegra y puedes casarte conmigo». Boaz le respondió, «Que el Señor te bendiga, hija mía. Este gesto tuyo de bondad es aún mayor que el primero, ya que podrías haber buscado a los jóvenes, ricos o pobres. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Todos mis conciudadanos saben que eres una mujer virtuosa. Es cierto que soy un redentor, pero hay otro que es pariente más cercano que yo. Pasa la noche aquí. Por la mañana veremos. Si quiere redimirte, muy bien, que lo haga. Si no quiere, juro por el nombre del Señor que yo mismo te redimiré. Acuéstate aquí hasta la mañana». Ruth permaneció acostada a los pies de Boaz hasta que amaneció. Por la mañana, Boaz se aseguró de que nadie la viera en la era, pues podrían pensar algo inconveniente, y le entregó una gran porción de alimentos. Boaz aceptó la propuesta de Ruth y la envió de regreso a casa con un regalo de 6 medidas de cebada. Sin embargo, había un pariente más cercano que Boaz, y éste debía renunciar a su derecho para que Boaz pudiera casarse con Ruth. Entonces, en presencia de 10 ancianos de la ciudad, se le ofreció al pariente más cercano de Noemí la oportunidad de redimir una tierra que pertenecía a Elimelec y casarse con Ruth. Una vez que este pariente renunció a su derecho como pariente redentor, Boaz, voluntariamente, ocupó su lugar y siguió la costumbre del matrimonio levirato, un estatuto presente en el libro de Deuteronomio 25:5-10, que permitía que el cuñado se casara con la viuda de su hermano. Es importante señalar que Boaz no era hermano de Malón, el exmarido de Ruth. Boaz era simplemente un pariente cercano. Boaz se casó con Ruth, y el primer hijo de la pareja fue Obed, que significa siervo. Con el nacimiento de Obed, la amargura de Noemí se mitigó, y ella se convirtió en su ama. Obed llegaría a ser el abuelo del rey David. Ruth es una de las 5 mujeres mencionadas explícitamente en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, junto con Tamar, Rahab, Betsabé y María. Era muy inusual que las mujeres fueran mencionadas en genealogías en el Oriente,
Pero estas mujeres formaban parte del propósito de Dios de enviar al Mesías. La historia de Ruth y Noemí nos enseña sobre la importancia de las elecciones que hacemos en momentos cruciales de nuestra vida. Al igual que Ruth, enfrentamos desafíos y nos enfrentamos a decisiones que moldean nuestro destino espiritual. Que podamos aprender de Ruth a ser leales, confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. Que nuestras elecciones sean guiadas por la fe y la búsqueda del propósito divino en nuestras vidas. Llegamos al final de otro video. Espero que te haya gustado conocer la historia de Ruth y Noemí en la Biblia. Déjame saber abajo en los comentarios si ya conocías la historia de Ruth y Noemí. Me encantaría saberlo. Comparta este video con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Ismael fue el hijo primogénito de Abraham con Agar. Su madre, Agar, era la sierva egipcia de Sara, la esposa de su padre Abraham. Dios había prometido a Abraham que le daría una descendencia muy numerosa, incluso cuando él tenía una edad avanzada. Sin embargo, Sara era estéril y, de acuerdo con la costumbre de la época, ofreció a Agar, su sierva, a Abraham, para que pudiera engendrar un heredero de la familia. Es así como comienza la historia bíblica de Ismael. En este video, entenderemos quién fue realmente Ismael según la Biblia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que te avisen cada vez que publiquemos un nuevo video en el canal. Y ahora, pasemos al video. En ese tiempo, cuando Ismael nació, Abraham ya tenía 86 años de edad. A la luz de los textos bíblicos, podemos entender que Abraham amaba a Ismael e incluso llegó a pedir que Dios lo considerara como su heredero prometido. Pero cuando Ismael tenía aproximadamente 13 años de edad, Dios renovó su promesa a Abraham, quien en ese momento tenía 99 años. Una vez más, Dios prometió darle a Abraham un descendiente de su propia esposa, Sara. Y Dios también ordenó que todos los hombres de su casa fueran circuncidados como señal de su alianza. Como Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado, algunas tribus árabes suelen circuncidar a sus jóvenes a esa misma edad. Poco después, Isaac nació. El nacimiento del hijo biológico de Sara y Abraham causó una serie de problemas en la relación entre Sara y Agar. De hecho, antes de que naciera Ismael, Sara y Agar ya habían tenido desacuerdos. El texto bíblico dice que después de quedar embarazada, Agar menospreció a Sara. Y en este punto, Agar estaba completamente equivocada, porque según la ley de la época, una esclava fértil jamás podía oponerse a la esposa estéril. En caso de que esto ocurriera, la sierva especial que había sido elegida para engendrar al heredero de la familia podía ser degradada a la condición de esclava común. Entonces, de acuerdo con esta costumbre, Sara tenía el derecho de afligir a Agar debido a su desprecio. De todos modos, Agar acabó huyendo al desierto por miedo a Sara. Pero en el desierto, el ángel del Señor se le apareció y le ordenó que regresara a la casa de Abraham. También en el desierto, el ángel le dijo que el hijo que llevaba en su vientre debía llamarse Ismael. Por eso, el nombre Ismael significa Dios oye, porque el Señor escuchó la aflicción de Agar, como leemos en Génesis 16:11. Sin embargo, el desacuerdo entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo cuando Isaac fue destetado. En la fiesta del destete de Isaac, Ismael se burló de él. Sara se sintió muy ofendida y exigió que Abraham enviara a Agar y su hijo lejos, como leemos en el capítulo 21 de Génesis. Pero este pedido de Sara iba en contra de las costumbres de la época.
Después de todo, según los reglamentos de ese tiempo, Ismael no solo era hijo legítimo de Abraham, sino también de Sara, ya que había sido engendrado por su sierva personal. En casos muy extremos, el hijo del Señor con una sierva podía ser degradado de posición dentro de la familia, pero nunca podía ser expulsado. Obviamente, todo esto causó un gran dolor a Abraham. Pero Dios, una vez más, habló con el patriarca de Israel y le aseguró que no debía preocuparse por Isaac. El Señor cuidaría del hijo de la esclava y también le daría una gran descendencia. El texto bíblico no proporciona detalles sobre todo lo que involucró y motivó la solicitud de Sara de expulsar a Ismael y Agar, pero parece que más que algo específico que Ismael haya hecho, Sara lo veía como una amenaza para la posición de su hijo biológico en la familia. Entonces, después de ser consolado por el Señor, Abraham despidió a Agar y su hijo. Llevaron consigo pan y agua, pero en cierto momento se les acabó el agua y pensaron que morirían. La Biblia incluso dice que en ese momento, Agar puso a Ismael debajo de un árbol y se alejó de él para no verlo morir. En este punto, es común que las personas imaginen que Ismael era un niño muy pequeño en ese momento, pero es muy probable que ya fuera un adolescente, con una edad de alrededor de 16 años. Y aún en el capítulo 21 del libro de Génesis, leemos que Dios socorrió a los dos, a Agar y a Ismael, y renovó su promesa de hacer de Ismael un hombre próspero. Ismael luego fue a vivir junto con su madre en el desierto de Berseba y luego en el desierto de Parán. Aunque Isaac se convirtió en el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con sus concubinas también fueron beneficiados por él, como leemos en el capítulo 25 de Génesis. Esto significa que tanto el hijo de Agar, Ismael, como los hijos de Ketura, todos recibieron bienes materiales por parte del patriarca. Y aunque hubo desacuerdos entre Ismael, Isaac, Agar y Sara en su juventud, la Biblia no registra desacuerdos entre Ismael e Isaac después de que ambos se hicieron adultos. Los dos aparecen como responsables de cuidar del entierro de Abraham en Macpela. La Biblia concluye la historia de Ismael informando que se convirtió en un gran cazador. Era muy hábil con el arco y las flechas. Agar buscó una esposa egipcia para Ismael y con él tuvo 12 hijos y una hija. Más tarde, a la luz de los capítulos 28 y 36 del libro de Génesis, podemos entender que la hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en Génesis, capítulo 25, entre los versículos 13 y 15, y la mayoría de estos nombres se mencionan en otras partes de la Biblia como familias tribales de cierta influencia en ese momento. Incluso los descendientes de Ismael generalmente son identificados como ismaelitas en la Biblia. Se organizaban en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. La Biblia también dice en Génesis 25:17 que Ismael murió a la edad de 137 años, pero no menciona dónde fue sepultado, aunque la tradición musulmana afirma que fue sepultado en la Kaaba, en la Meca. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado especialmente por el apóstol Pablo. En el capítulo 4 de su carta a los Gálatas, el apóstol utiliza la figura del hijo de la esclava en su alegoría sobre la oposición de los legalistas religiosos que perseguían a los creyentes gentiles, aquellos que nacieron según el Espíritu y disfrutaban de la libertad en Cristo. Con el tiempo, el nombre Ismael se convirtió en un nombre relativamente común. Por lo tanto, otras personas también son mencionadas en la Biblia con el nombre de Ismael. Por ejemplo, había un descendiente de Saúl y del príncipe Jonatán que se llamaba Ismael. También había un alto oficial durante el reinado de Josafat y el hijo de un sacerdote en la época de Esdras. Dentro de todas las personas mencionadas, aparte del hijo de Agar, el más conocido fue el hijo de Netanías, que era miembro de la casa real de David. Durante la época de opresión de los babilonios contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor,
como leemos en los libros de 2 Reyes 25 y también en el libro del profeta Jeremías, capítulos 40 y 41. Para concluir la historia de Ismael en la Biblia, podemos destacar algunos puntos principales. Ismael no fue el hijo prometido por Dios a Abraham, pero aún así, Dios cuidó de él. Fue el Señor quien eligió el nombre de Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estuviera fuera de la alianza. Entonces, Ismael fue bendecido con una gran descendencia, que también se organizó en una estructura tribal de 12 clanes, al igual que los descendientes de Isaac. El carácter de Ismael también fue descrito por Dios, enfatizando la vida nómada de su descendencia y la oposición que su pueblo haría a los hijos de la alianza. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se unieron a los madianitas, que también eran descendientes de Abraham, a través de Ketura, de modo que en varios pasajes bíblicos, los ismaelitas y los madianitas son básicamente el mismo pueblo. Y en la actualidad, el pueblo árabe traza su descendencia hasta Abraham, principalmente a través de Ismael. Y, en última instancia, la historia de Ismael en la Biblia va mucho más allá de una biografía personal. Su historia, en contraste con la de Isaac, revela mucho sobre la obra de Dios y el derramamiento de su gracia en la historia de la redención. Ismael fue el resultado natural de la relación entre dos personas fértiles, Abraham y Agar. Isaac, por otro lado, fue el resultado sobrenatural que reveló el gran poder de Dios, permitiendo que una mujer estéril de 90 años tuviera un hijo. Esto ayuda a explicar la cita indirecta de Ismael por parte de Pablo en el Nuevo Testamento, como una figura de aquel que nació según la carne, en contraste con aquel que nació según el Espíritu. Y si te ha gustado el video de hoy, compártelo con amigos y familiares. Deja tu opinión en la descripción a continuación si ya conocías la historia de Ismael. Hasta el próximo video. Dios te bendiga. La Biblia no oculta los errores, las fallas y los fracasos de sus personajes. Y la terrible historia de las hijas de Lot es un ejemplo muy claro de esto. En este video comprenderás todo lo que dice la Biblia sobre el pecado de las hijas de Lot y sus consecuencias. Pero antes, suscríbete al canal y dale me gusta, para que no te pierdas ningún video nuevo que se publique aquí en el canal. Las hijas de Lot se hicieron conocidas en la Biblia por haber engendrado de manera pecaminosa a los ancestros de dos pueblos enemigos de los israelitas. La historia de estas dos mujeres está registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Génesis 19:30-38. Las dos hijas de Lot aparecen en la narrativa bíblica en el capítulo que relata la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la Biblia no menciona sus nombres, ni proporciona detalles adicionales sobre las hijas de Lot, aparte del hecho de que eran vírgenes mientras vivían en Sodoma. Algunos libros apócrifos intentan atribuir nombres a las hijas de Lot. Por ejemplo, el falso libro de Jasar afirma que Lot tuvo una hija llamada Paltid, pero que ella no fue una de las dos hijas que acompañaron a Lot fuera de Sodoma. Supuestamente, esta hija de Lot fue quemada hasta la muerte por los habitantes de Sodoma por haber ayudado a un hombre extranjero que estaba hambriento. El problema con este relato es que está registrado en un libro que no tiene ninguna credibilidad. Sí, es cierto que la Biblia menciona un escrito titulado Libro de Jasar, pero ese libro se perdió y no tiene nada que ver con el libro de Jasar que circula en la actualidad. El libro de Jasar, que está disponible hoy en día, es una obra creada en la Edad Media y no tiene ninguna conexión con los libros bíblicos. Por lo tanto, es seguro afirmar que esta historia de la hija de Lot no es más que una leyenda presente en un libro de ficción.
Todo lo que realmente se sabe sobre las hijas de Lot es lo que está registrado en la Escritura. Pero una pregunta que muchas personas hacen es, ¿cuántas hijas tuvo Lot? Esto se debe a que el texto bíblico del libro de Génesis habla de manera clara sobre 2 hijas de Lot. Estas mujeres, de hecho, eran vírgenes, como ya hemos mencionado, y según se lee en Génesis 19:8. Miren, tengo 2 hijas que son vírgenes. Las traeré para que hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan nada a estos hombres, porque están bajo la protección de mi techo. Sin embargo, el mismo capítulo bíblico menciona que Lot tenía yernos. El problema es que en este punto, el texto hebreo puede ser traducido tanto de manera que indique que estos yernos eran los hombres que aún iban a casarse con las hijas de Lot, como que ya se habían casado con ellas. Ante esto, básicamente hay 2 interpretaciones. Algunos pocos comentaristas sugieren que quizás estos yernos mencionados en el texto bíblico no eran necesariamente los pretendientes de las 2 hijas vírgenes de Lot. Quienes piensan así sugieren que Lot tenía más hijas y que estas hijas casadas terminaron quedándose con sus esposos en Sodoma. Incluso, algunos comentaristas llegan a conjeturar que la esposa de Lot no pudo desprenderse de Sodoma precisamente porque dejó a parte de su familia en la ciudad. Sin embargo, este tipo de argumento es meramente especulativo y carece de cualquier evidencia bíblica. Por otro lado, la mayoría de los estudiosos entiende que estos yernos mencionados en el texto bíblico eran los hombres a quienes las hijas de Lot estaban prometidas en matrimonio. En otras palabras, Lot tenía solamente 2 hijas que aún eran vírgenes, pero que ya estaban oficialmente comprometidas con hombres de Sodoma según las costumbres del antiguo Oriente Próximo, faltando solo la consumación del matrimonio. Pero sin duda, la historia de las hijas de Lot quedó marcada en la Biblia debido al pecado en el que estuvieron involucradas. Las hijas de Lot son retratadas en la Biblia como un ejemplo del legado de un hombre que se había vuelto patético. A pesar de que Lot había caminado junto a su tío Abraham, eligió acomodarse en la ciudad perversa de Sodoma. Cuando Dios decidió destruir Sodoma, la Biblia dice que debido al amor por Abraham, el Señor salvó a Lot. En otras palabras, el hecho de que Lot y sus hijas escaparon de Sodoma fue una pura manifestación de la misericordia divina. Aunque Lot era considerado un hombre justo, que se angustiaba por la inmoralidad de Sodoma, como leemos en el Nuevo Testamento, los ángeles del Señor aún tuvieron que tomarlo de la mano y llevarlo fuera de la ciudad. Después, de manera insistente, Lot pidió poder seguir su propio camino. Es decir, a pesar del rescate de Dios, Lot prefirió tomar sus propias decisiones. Fue así como Lot y sus 2 hijas terminaron en la pequeña ciudad de Zoar. Sin embargo, el texto bíblico menciona que por alguna razón, Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y decidió vivir en una cueva en las montañas junto con sus hijas. Algunos comentaristas sugieren que tal vez Lot identificó en Zoar el mismo comportamiento de Sodoma y temió el juicio de Dios. Si este fue el caso, entonces Lot no confió en la garantía del Señor de que esa ciudad no sería destruida. Fue precisamente durante el tiempo en que vivieron en la cueva que las hijas de Lot acordaron embriagar a su propio padre para poder tener hijos con él. Ellas consideraron que Lot ya era muy viejo y que su descendencia se perdería, ya que según ellas no había hombres para tener relaciones con ellas, según la costumbre de toda la tierra. Algunos comentaristas sostienen que tal vez las hijas de Lot podrían haber pensado que estaban solas en el mundo y que no quedaban más hombres en la tierra. Sin embargo, este tipo de interpretación no tiene mucho sentido, ya que la Biblia es muy clara al afirmar que Lot y sus hijas llegaron a Zoar, es decir, sabían que al menos existía una ciudad en la tierra. Por lo tanto, lo más probable es entender que en aquel tiempo los matrimonios eran arreglados, pero las hijas de Lot ya no tenían conexiones sociales para encontrar maridos. Su familia había perdido todas sus posesiones y vivían en una cueva con su propio padre.
y fue en este contexto que el plan pecaminoso de las hijas de Lot se llevó a cabo, y ambas se acostaron con su propio padre sin que él se diera cuenta debido a la embriaguez. En este punto, podemos entender de manera muy clara que Lot ya no tenía autoridad ni respeto dentro de su propia casa. El pecado de las hijas de Lot tuvo consecuencias duraderas. La hija mayor de Lot dio a luz a Moab, quien es el padre de los moabitas, mientras que la hija menor dio a luz a Ben-Ami, quien es el ancestro de los amonitas. Tanto los moabitas como los amonitas fueron enemigos implacables de los israelitas. Estos dos pueblos estuvieron involucrados en la más terrible seducción carnal que introdujo una gran inmoralidad en Israel, como se relata en el libro de Números 25. Pero misericordiosamente, Dios protegió la descendencia de Lot, a pesar de su origen cuestionable, como leemos en el libro de Deuteronomio 2:6-9. Sin embargo, también es cierto que llegó el momento en que ambos pueblos fueron rechazados por Dios debido a su oposición a Israel. Frente a todo esto, lo que se destaca es que la historia de las hijas de Lot estuvo marcada por la falta de fe. No confiaron en que Dios pudiera proporcionarles los medios adecuados para que finalmente pudieran ser madres. Así que actuaron de manera egoísta, basándose en su propia consideración, y no se preocuparon por la gravedad del pecado que estaban a punto de cometer. De esta manera, las hijas de Lot son un ejemplo de aquellas personas que solo se preocupan por hacer lo que consideran correcto a sus propios ojos. Aquellas personas que buscan el placer y la satisfacción a cualquier costo. Finalmente, incluso en esta historia de horror, es posible ver el resplandor de la gracia de Dios. Esto queda claro en la persona de Ruth, una descendiente de las hijas de Lot, que, debido a su fe, fue aceptada en Judá y se convirtió en la antepasada del rey David y, finalmente, de Jesucristo. Esta demostración de misericordia nos recuerda que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a perdonar y brindarnos una nueva oportunidad. Si te ha gustado el video de hoy, compártelo con amigos y familiares, dale me gusta y comenta en la descripción a continuación si conocías la historia de las hijas de Lot, ya que tu opinión es muy importante para el canal. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.